Hoy estamos viendo la continuación de el llamado y la formación de carácter. Esta es la segunda parte. ¿Ok? Y estamos hablando, si se acuerdan, acerca de varios ejemplos, entre ellos Sansón. Estamos viendo estas características en la vida de Sansón, lo que él hizo o lo que no hizo, que podemos tomar como ejemplo de este carácter que no fue formado, aunque había un plan, un propósito para Sansón, y él estaba ya dedicado a ese plan desde que estaba ya concebido en el vientre de su mamá, ¿sale? Entonces, hemos ya hablado acerca de que con todo y que había un plan para su vida, al no tratar su carácter fue causa de su ruina. El plan de Dios de todos modos se iba a cumplir, pero en el caso de Sansón, él no tuvo bendición por haber sido parte de ese plan, pero sin tratar su carácter. Entonces ya vimos dos cosas que él no trató y que fueron causa de ruina. Hoy vamos a ver la tercera, vamos a continuar aquí. La tercera es, Sansón fue impetuoso y actuó por capricho o por impulso, como decías ahorita. Él reaccionaba, ¿sí? Él era una persona que no dominó su ímpetu. Y quiero que pienses un momento, el ser personas que tienen mucho ímpetu en sí mismo no es algo negativo, ¿sí? Tú puedes ser una persona con mucho ímpetu, con mucho ánimo, con mucha fuerza, con mucha determinación, y que esto sea algo para bien. El problema es cuando eso es lo que guía o lo que, vamos, lo que te domina, ¿sí? Como decías, ay, es que yo así soy. Las cosas, como dicen acá, en caliente, ¿sí? No tengo pelos en la lengua, no sé si eso significa algo en Colombia o allá en Estados Unidos, pero aquí es como que no digo tengo lo freno. que pienso. Soy clara con la manera en la que me expreso. No es clara. No tengo filtro en la boca. Exacto, eso. Lo que pienso, lo que siento, así como viene, lo digo, ¿sí? No tengo ningún filtro, no tengo ningún freno, y eso es en las palabras, pero también lo llevamos antes a los pensamientos. Yo no sé si tú te has dado cuenta, en nuestros pensamientos también necesitamos tener un freno o un filtro. Necesitamos tener dominio de nuestros pensamientos. A veces parece que hay personas que creen, o a lo mejor tú crees así en algún momento, que es que los pensamientos no se pueden controlar. Es que pues yo lo siento y ya, no puedo hacer nada con mis sentimientos. Con las emociones, con los pensamientos. Con mis pensamientos, pues es que se me vino a la cabeza y pues ¿qué quieres que haga? Eso es lo que yo pensé, eso es lo que a mí se me ocurrió. Como si fuéramos sujetos o como si fuéramos de alguna manera dominados o esclavos de lo primero que pasa en nuestra cabeza, que sale por la boca, ¿sí? Y que después nos puede llevar a la acción. Pues, ¿qué quieres? Yo me enojé. O, pues, ¿qué quieres? Eso es lo que yo quería hacer y pues eso es lo que hice. Como si no hubiera manera de poner freno a lo que pensamos, a lo que hablamos o a lo que hacemos. Eso es ser impetuoso o actuar por impulso. Desde que lo piensas, lo hablas y lo haces. ¿Y sabes qué? Así se puede llegar a cometer un crimen. Pues es que lo sentí, es que sentí mucho enojo y no me pude parar. O es que pues lo vi y me gustó mucho y lo quise y pues lo tomé. No me pude detener. No, pues la tentación me llegó enfrente, la vi y caí, ¿no? Así. Así como va. Y la realidad de la vida, amigos, es que si vivimos la vida así, qué manera tan trágica de vivir, qué manera tan triste de vivir, dominado por los impulsos, por el ímpetu, por el capricho, por las emociones o por los pensamientos.
Eso quiere decir que no tienes control de absolutamente nada en tu vida, que todo es obra de aquello que sientes, aquello que te domina, aquello que permites entrar a tu corazón. Y todo comienza con un pensamiento, todo comienza con aquello que nosotros dejamos entrar a nuestra mente y en lo que estás. Piensa por un momento. ¿Hay alguien que, por ejemplo, aquí le guste, no sé, escuchar enseñanzas o escuchar algo de motivación o cosas por el estilo o leer? ¿Sí? Y dices, tú estás escuchando y escuchando y escuchando y escuchando y piensas que lo que estás escuchando es bueno y a veces eso crea un impacto en ti. Pero sabes, la persona que más se habla a sí mismo eres tú. Tú eres tu mejor porra, tu mejor predicador, la persona a la que tú más escuchas 24/7 eres tú. Y necesitamos hacernos conscientes de esto. No podemos ser impetuosos, no nada más en nuestras acciones, porque decir que salgo a la calle y agarro y robo el negocio que está aquí enfrente de mi casa, eso es malo, es una acción mala. Acostarme con alguien que no es mi cónyuge es algo que es una acción y está mal. Pero las cosas que nosotros hacemos inician con los pensamientos que no logramos dominar, con las cosas que no logramos controlar. Y la persona que más se habla a sí mismo eres tú a ti. Todo el tiempo. Estamos escuchando a nuestros pensamientos. Miren, esa es una de las razones por las que, por ejemplo, cuando decimos vamos a meditar en la palabra, lo que eso quiere decir es voy a leer la palabra en voz alta, porque de esa manera mi mente que está conectada a mi boca tiene que estar pensando en lo que estoy hablando. Cuando estoy orando, ¿por qué les estoy insistiendo que cuando vamos a orar lo hagamos en voz alta? Porque tu mente tiene que estar conectada con lo que estás diciendo. Entonces, tú mismo estás poniendo bajo dominio tus pensamientos a lo que estás hablando, o sea, que estés orando, o sea, que estés leyendo la palabra, ¿sí? ¿Qué pasa muchas veces cuando decimos, voy a orar? Es que estoy orando en silencio. En cualquier momento, tu mente ya se fue por otro lado, se fue para otra cosa, ¿sí? Bueno, voy a leer la palabra, voy a meditar en la palabra. Y empiezas a leerla en silencio. Suena el timbre, la tele, por ahí ya te gritaron, ya están peleando no sé quién ahí en la calle. Tu mente ya se fue por cualquier lado. Entonces, el hablar las cosas es una manera que te ayuda a dirigir tus pensamientos, ¿sí? Ahora, yo no sé cuántos de ustedes, aquí aprovecho para meter el comercial, cuántos de ustedes están escuchando las meditaciones que tenemos todos los días del libro de Mateo. Espero que lo estés haciendo, ¿sí? ¿Cuántos están teniendo un tiempo para orar todos los días? Espero que lo estés haciendo. ¿Cuántos tienen un tiempo para leer la palabra todos los días? Espero que lo estés haciendo. Si alguien me dice, ¿sabes qué? Es que no tengo tiempo para orar, o no tengo tiempo para leer la palabra, o no tengo 10, 12 minutos para escuchar una meditación. ¿Sabes qué? Tengo que exhortarte, cuestionarte en cuanto a qué tanta dirección le estás dando a tus pensamientos. Porque leer la palabra, orar, meditar en la palabra en una lectura, es algo que si haces nada más lo que te estamos compartiendo, pon tú 10 minutos orando, 10 minutos leyendo, 10 minutos escuchando una meditación, es media hora, son 30 minutos al día. Si no puedes dirigir y dedicar tus pensamientos y tu atención 30 minutos a algo de Dios al día, ¿en qué se te está yendo el día? Entonces, es nada más dejarte eso ahí, es de dirigir,
poner bajo dominio, enfocar nuestra atención en la palabra de Dios. El carácter de Sansón, su ímpetu, su manera de actuar, todo lo que él hacía, en realidad nada más nos deja ver la palabra. Obviamente no dice toda la historia de Sansón, vienen los hechos narrados en pedacitos, ¿no? De la historia de Sansón, no sabemos toda la historia, pero por lo que podemos nosotros leer en la palabra, en la Biblia, en Jueces, podemos darnos cuenta que este hombre en realidad tenía un historial de enojo y su comportamiento era muy explosivo. Muy explosivo, y no sé cuántos se identifican en alguna cosa con Sansón, porque esa era parte de su carácter, su dominio era muy pobre, era muy poco, y aunque, como decías hace ratito, las cosas, ese ímpetu, ese arrojo, esa valentía puede haber ser usado para bien, la verdad es que sin tratar en la vida de Sansón fue su ruina, se casó prematuramente, y vamos a leer Jueces 15. Entonces quiero que te des cuenta, queremos que te des cuenta cómo algo que puede ser usado para bien, como en el caso de Sansón, siendo usado por Dios, podía destruir todo un ejército. Siendo usado por su carne, lo llevó a pecar, ¿sí? A entregar lo que no debía haber entregado. Y vamos a Jueces 15, 7 en adelante. Dice, entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad. Lo que puede hacer una persona cuando está enfocada, cuando tiene una meta, cuando tiene un propósito. ¿Sabes? El Shabbat estábamos hablando de grandes científicos, inventores y demás de la historia. Una de las cosas que me viene mucho a la mente es lo que personas hacían cuando enfocan su mente, su energía, sus pensamientos, cuando no tenían otra cosa que los distrajera, cuando no tenían otras cosas que podían llamar su atención, tenían mucho más facilidad para enfocarse en algo. Y eso es lo que a muchos los llevó a hacer grandes descubrimientos, a crear grandes inventos, a desarrollarse en el área de la ciencia y del conocimiento. ¿Por qué? Porque estaban enfocados en eso. Y esa es una de las grandes carencias en nuestros días. Te lo digo como maestro, por ahí comercial, el día de mañana es el día de maestros, todos los que trabajan en docencia. Pero bueno, como maestro te puedo decir, una de las grandes carencias de nuestros días, en la juventud sobre todo, es la atención dirigida, enfocada, ¿sí? Es como que están dispersos en un montón de cosas. Mantener el enfoque y la atención por más de 15 minutos en una cosa, para muchos es un reto, ¿sí? Entonces, Sansón es un ejemplo de lo que se puede lograr cuando dominas tus pensamientos y los enfocas. Por ejemplo, aquí en una batalla, pero también es un ejemplo de lo que pasa cuando no tienes control de tu ímpetu, de tus pensamientos, de tus emociones, de lo que quieres hacer y dices, pues, ay, cómo va. Entonces, tomemos ejemplo de estas cosas. Número 4. Vimos número 3, Sansón fue impetuoso y actuó por ese ímpetu que traía. Número 4, Sansón tomó a la ligera su lugar de influencia. Sansón tomó a la ligera el lugar de influencia. Recordemos que desde antes de nacer, desde antes de ser concebido, Dios ya le había otorgado a Sansón un lugar especial, un llamado, un propósito para su vida. Él tenía un lugar que Dios mismo le había otorgado, ¿ok? Y sin embargo lo tomó a la ligera. Él era
el que fue llamado para liberar a Israel en ese momento de los que lo estaban oprimiendo. Por eso es llamado un juez. Es un libertador, un defensor. ¿Ok? Ahora, en este tiempo, en el pueblo de Dios, hay un propósito y hay un llamado para cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que Dios quiere de Jocelyn, de David, de Taité, de Dúa, de Sarita? ¿Qué es el plan de Dios para cada uno de nosotros? Ahí está. Y es parte del propósito por el cual Él te creó. ¿Sí? ¿Lo estás tomando en serio? ¿Es para ti algo valioso? Prioritario. ¿Es algo a lo que le das prioridad? El sábado también les decía, ¿sabes cómo sabemos dónde están nuestras prioridades? Se ve en lo que hacemos con nuestras finanzas y se ve en lo que hacemos con nuestro tiempo. Ahí están nuestras prioridades. Ahora pregunto otra vez, ¿qué tan importante es para ti el llamado, el propósito de Dios específico para tu vida? ¿Qué tan importante es? Se va a ver en la manera en que manejas tu tiempo y en lo que enfocas tus recursos, tus fuerzas. Ahí se ve si realmente para nosotros es importante o no el plan de Dios para nuestra vida. En las decisiones que tomamos. Para empezar, felicidades a todos los que están aquí el día de hoy. ¿Por qué? Porque eso deja ver que es importante para ti el saber y el ser parte de lo que Dios está haciendo en este tiempo. ¿Sí? Entonces, el dedicar este tiempo para escuchar, conocer y después llevar a la práctica lo que estás aprendiendo es una buena señal, es un buen indicador. Felicidades a los que están aquí. ¿Sí? Esa es una primera parte. Y luego lo llevamos al día a día. Me impresiona mucho cómo de repente esto que Sansón está haciendo aquí, la verdad es que nosotros no lo pensamos. No es algo con lo que estemos realmente comprometidos a estar como atentos a. ¿Sí? A veces creemos que nuestra vida es una casualidad, que es nada más nacer, vivir, casarse, reproducirse, trabajar y morir. Y ese es el todo de la vida. Pero si Dios le dio a Erika la vida con un propósito, y si todos aquí vamos a comparecer delante del trono del rey, y Él nos va a pedir cuentas de esa influencia, ese llamado, de esta vida que logramos vivir por 70, 80, 120, si logras llegar bien, ¿cómo vamos a presentarnos delante de Él? ¿Cómo vamos a presentarnos delante del Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Puedes abrir la ventana? ¿Sí? ¿Cómo podemos nosotros llegar delante de Él y decirle, Señor, 5 talentos me diste, aquí te entrego 10. Aquí hay 10. 3 talentos me diste, aquí te entrego 6. O vamos a llegar y a decirle, Señor, pues me diste re poquita influencia, nada más con mi familia. Nada más ahí, nada más yo y mi esposa, o nada más yo y mis hijos. Aquí está, y sabía que eres un juez duro, entonces pues escondí todo, no hice nada, nada más hice, pues viví y ya. Entonces no des por sentado el tiempo en el que estamos, y de hecho los tiempos que se vienen, que son muy importantes, son muy interesantes. ¿Cómo vamos a usar nuestra influencia? No sigamos el ejemplo de Sansón, por favor. Sí. Entonces, haz importante el propósito de Dios para tu vida, para tu familia, que se vea, que se refleje en el tiempo, en enfoque, atención, esfuerzo, recursos que dedicas a esto. Es la dedicación. Lo hacemos importante. Sansón no lo hizo. Tomó a la ligera el papel que Dios le había dado, el privilegio, la responsabilidad y los dones espirituales que Dios le había dado para llevar a cabo su papel. Los tomó a la ligera.
algo santo se volvió común. La fuerza que Dios le había dado. Dice Jueces 14:12. Jueces 14:12. Y Sansón les dijo: yo os propondré ahora un enigma, y si en los 7 días del banquete me lo declaráis y descifráis, yo os daré 30 vestidos de lino y 30 vestidos de fiesta. O sea, jugaba con los filisteos, comerciaba con sus dones, ¿sí? Eso es terrible. Número 5. Sansón fue engañado, especialmente en sus puntos ciegos. Y lo más terrible es que no había nadie que le cubriera en esos puntos ciegos. Ahora, ¿cuáles eran los puntos ciegos de Sansón? ¿Cuáles eran sus áreas de debilidad? La semana pasada les dejamos una tarea. ¿Alguien la hizo? Sí, excelente. ¿Cuál fue la tarea? Gracias. Anotar nuestros puntos débiles. Debilidades o áreas que se pueden trabajar, áreas de oportunidad en nuestro carácter. Y ya hasta me da miedo preguntar cuántos hicieron la tarea. Eso. Muy bien, muy bien. Escribir, anotar cuáles son las áreas de oportunidad o débiles en nuestro carácter. ¿Sabes qué? Sansón no tenía. Sí tenía. No tenía quien le dijera o cómo está. No los trabajó y no escuchó o no había quien le dijera: oye, hermanito, Sansoncito, te encargo que trabajes en esta cuestión de las mujeres porque te van a caer. En esta cuestión del engaño, la dama y la fama te van a llevar. Esta cuestión de engañar a los demás, de poner adivinanzas, de jugar con las cosas santas, ahí te encargo porque te puede salir el tiro por la culata. Te puede resultar en algo perjudicial. O no hubo, o no nos dice, o no escuchó. ¿Sabes? Muchos estamos caminando así. Es muy peligroso caminar como Sansón. Y entre chicos que están jovencitos, la verdad, entre más temprano se aperciban de esas áreas en las que ustedes necesitan trabajar, más bien les va a ir en la vida, ¿no? O sea, entre más nosotros dejamos que estas áreas crezcan o se nos vayan de entre las manos, la realidad de la vida es que va a ser más difícil, porque eso quiere decir muchas veces que Dios va a tener que quebrantarnos más duro para que nosotros podamos volver en nosotros mismos y podamos darnos cuenta y reconocer, es que esto en mi carácter no es bueno. Mi explosividad, mi falta de tono o mi manera de decir las cosas. Yo me acuerdo, yo llegué a conocer de Dios a los 14, 15 años. Y yo tengo un gran problema y no tengo reparo en decirlo porque es algo que hemos hablado. Mi padre es una persona que nos saca, yo creo, como una cabeza. Él es una persona muy de un temperamento muy explosivo. No voy a decir fuerte, explosivo. Y una de las grandes bendiciones que él me dejó a mí en mi vida era la habilidad de poder decir las cosas sin pelos en la lengua y sin dominio. Y una de las cosas que hacía desde antes de conocerte, era tener esa facilidad. Yo con mis palabras podía destruir así a alguien. En 3 patadas. Y no es una habilidad. No es una habilidad ni es algo bueno. Cuando alguien me dijo, es que eso que tú tienes no es un carácter fuerte, es muy débil y necesitas tratarlo. Yo tenía 15 años. Imagínense cómo estaba para que a los 15 años me dijeran, mijita, es que necesitas tratar esta área. Sin embargo, a la hora que me lo dicen, yo sabía que lo que me estaban diciendo era verdad y yo sabía que yo necesitaba ayuda con esto. ¿Sabes qué hice? No me lo tomé a la ligera.
empecé a trabajar desde ese momento y no he parado hasta ahorita porque yo sé que la vieja se me descuelga del madero y hace y deshace lo que quiera deshacer si yo dejo, ¿ok? Entonces, las cosas que más nos cuestan trabajo dominar en nuestro carácter, no debemos dejarlas pasar. No las dejes pasar. Pueden causar que Pueden pierdas. causarte un tremendo daño y vas a lastimar a aquellas personas que más amas. Y vas a dañar el propósito de Dios para tu vida. Necesitas tomarte esto con la mayor seriedad posible porque no depende de nosotros. Nosotros ya decidimos, como nosotros le dijimos a nuestros hijos, yo ya decidí qué tipo de vida quiero vivir y aquí me quedo. Yo me quedo con el Señor y yo sé que no me voy a querer a menos que de plano caiga ceguera en mi vida, que anulo, cancelo, machaco, no me muevo de aquí. Yo sé lo que tengo, yo sé lo que quiero, yo sé a dónde voy, quiero al Señor conmigo todos los días de mi vida. Pero esto es nosotros. Nosotros hemos invertido demasiado tiempo en trabajar en nuestro carácter y nuestro matrimonio cuando no nos daban ni 3 cacahuates por estar casados y la gente decía, no, ustedes no van a durar. Tenemos ya casi 26 años. Y te puedo decir que el matrimonio es como los buenos vinos, entre más viejo tiene que ser mejor, entre más años más tiene añejo. que ser, más añejo tiene que ser mejor. Más añejo, sí, así debe ser nuestra vida con el Señor, en todas las áreas. Entre más tiempo tienes conociendo al Señor, tu vida debe estar mejor, tu vida debe tener más impacto, tu vida debe estar reflejando más el carácter del Mesías. Si tu vida es la misma que hace 10 años que tú conociste al Señor, evalúate. Por el amor de Dios, mira en dónde estás. Mira lo que ha pasado desde el momento en el que tú dijiste y levantaste tu mano y dijiste, sí, Señor, yo acepto el mensaje de las buenas nuevas. Hay que poder tomar el toro por los cuernos, trabajar en esas áreas, esforzarnos. ¿Por qué? Porque eso depende la calidad de vida que tú vas a tener, el propósito de Dios cumpliéndose en tu vida y las relaciones que tú vas a tener en torno tuyo. ¿Sí? Mira, aquí te quiero hacer un comentario rápido, espero les sea de utilidad. En algún momento hemos comentado ya acerca de los diferentes temperamentos, ¿sí? Diferentes formas de pensar que tienen estos temperamentos que, los identificamos principalmente en 4, ¿sí? León, águila, hombre o ser humano y el becerro o el toro, ¿ok? Cada uno de estos 4 temperamentos tiene debilidades y fortalezas. Y cuando estamos hablando de esas áreas de oportunidad, ¿sabes qué va a suceder? Van a ser específicas dependiendo de esos 4 temperamentos. Entonces, rápidamente, quiero que comentemos cuáles son aquellas áreas de oportunidad o debilidades, por ejemplo, específicas de alguien que tiene un temperamento de león. Sansón era león. Falta de dominio. Bueno, podría ser un león o un becerro. Está ahí medio... Podría ser un becerro. La ira. La ira, la explosividad, la falta de dominio, el enojo, ¿sí? El no saber decir no. Esto no es algo que me conviene o donde yo me deba de estar metiendo. ¿Por qué? Porque el león cree que todo lo puede. El león tiene una autoconfianza que cuando juega en su contra le lleva a meterse en cosas donde no debería de meterse. Nada más, ¿por qué? Porque cree que es un reto y le quiere demostrar a todo mundo que sí puede. Y eso, de esa manera, no es una habilidad. Es un área débil en su carácter donde no sabe decir que no y no sabe abstenerse de meterse en cosas nada más porque cree que puede. Entonces, es un área débil. El imponer su voluntad a todos los demás, ¿sí? El
León es el que dice, hay reglas, sí, yo las puse y son para todos ustedes. Yo no, porque yo puedo. Tengo la capacidad. Tengo la capacidad de no tener que seguir las reglas. Que yo mismo puse, que todo mundo sí tiene que seguir. Ese es el león. ¿Ok? Rápidamente. Becerro. Becerro es también alguien que batalla, ¿verdad? Con el dominio de sí mismo. ¿Sí? Entonces, me prendí, me hizo enojar, o es que ¿para qué me dices? Y es que bolas. Sale el becerro, el toro, y luego para volver a meterlo bajo dominio, A meterlo al corral. es bien difícil, ¿sí? Se prende y es como que pierde control de todo. Se va sobre el blanco, ¿sí? Otra, el también no dejarse llevar por las emociones. Es que estaba muy emocionante, es que todo el mundo lo estaba haciendo, es que se veía bien divertido. ¿Y qué crees? Pues no me puede resistir. Es el que dice, es que estaba de oferta y todo el mundo se lo estaba llevando. ¿Y cómo iba a decir que no? Pues no, yo tenía que aprovechar también y lo compré. Áreas de oportunidad en ese tipo de temperamento. Otro, águila. Perfeccionismo. El perfeccionismo. Es que esto podría estar mejor. Es que ¿por qué no lo hicieron bien? Es que si no lo van a hacer mejor, si no lo van a hacer bien, mejor no lo hagan. Ay, es que nadie hace las cosas como se tienen que hacer. A ver, quítense, lo voy a hacer yo. El perfeccionismo. Aquí le decimos el morado africano. Es que si no está todo exactamente como debe de ser, no sirve. Es que no es morado, ni es púrpura, es morado africano. Y sí existe el color. Y sí existe un color morado africano. Entonces lo usamos así. Es que todo tiene que ser en la manera, en la forma en que esa persona cree que debe de ser. Y a final de cuentas pone por encima de las relaciones el que las cosas estén como cree que tienen que estar. Y eso no es una habilidad. Es un área que se tiene que trabajar en el carácter. Y otra, el hombre o el ser humano. ¿Sí? Área de oportunidad es opuesta a todos los demás. La pasividad. Es que ¿para qué? Es que mejor que lo haga alguien más. Es que ¿por qué yo? Mira, es que pobrecito. Yo no puedo, o no, es que a mí no me sale. Es que siempre hay un es que siempre hay una justificación, una excusa, un pretexto, y mejor que alguien más se encargue, mejor que alguien más lo haga. A mí no me manden por delante, a mí no me pidan que tome decisiones, que decida alguien más y yo voy. La pasividad y el no tomar responsabilidad o responsabilidades. Aquí nada más, así rapidísimo, te di de esos 4 temperamentos, diferentes áreas de oportunidad en el carácter. No son habilidades si no se ponen bajo dominio de Dios, de su palabra, y se tratan. ¿Pueden ser usadas por Dios? Sí. ¿Para su propósito? Sí. ¿Para el plan que tiene para mi vida? Sí, sí se puede. Pero tienen que ser dirigidas por Él. ¿Ok? Entonces Sansón no tenía dominio, no había trabajado en esas áreas a ciegas, esos puntos, y presuntamente podemos asumir o no escuchaba el consejo o no tenía a alguien a quien escuchar. Qué importante es tener nosotros alguien quien nos pueda hablar y que nosotros estemos dispuestos a escuchar. Entonces, finalmente, con ese poco trato de su carácter, llega el momento en el que él se encuentra a alguien igual que él. Dalila entra en escena. Alguien igual que él. Y le gana. Y le gana. Le ve la cara. Él le veía la cara a los demás. Aquí Dalila empieza y le ve la cara a él. Se encuentra alguien igual, pero el engañador fue engañado,
fue la presencia de Dalila, pues lo que le hizo caer. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, él había engañado, a él lo engañaron. Pero una de las áreas débiles, reconociendo la historia de Sansón, su debilidad eran las faldas, eran las mujeres. ¿Okay? Y aquí estamos viendo que nunca lo puso en dominio propio. Y se encontró una falda que le ganó. Le ganó por su falta de dominio. Y no hubo nadie, o no escuchó a nadie, que le advirtiera sobre esa área y sobre lo que estaba sucediendo, ¿sí? ¿Qué hubiera pasado si escucha? Y aquí volvemos al ejemplo, a sus papás. Porque ya de un inicio, cuando él quiere tomar una mujer que no es parte del pueblo, nos dice en la escritura, sus papás le dijeron, ¿por qué no tomas a una mujer israelita? ¿Qué no hay mujeres en Israel como para que busques a alguien entre los incircuncisos? No escuchó. Entonces, cuidado con esto, ¿sí? Vamos a Jueces 16, 15 al 17, y dice, y ella le dijo, ¿cómo dices yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que, presionándole ella cada día, su alma fue reducida a mortal angustia y le descubrió pues todo su corazón. Final de cuentas acabó rendido. Era cuestión de tiempo. Todo en nuestra vida es cuestión de tiempo. Áreas sin tratar, debilidades sin tratar, asuntos sin tratar, es cuestión tarde de o temprano van a causar un problema más serio. En nuestra relación, en nuestra vida, en nuestro futuro. Todo aquello que tú no trates hoy, el día de mañana, no sé cuál mañana, pero el día de mañana, uno de esos mañanas, te va a llegar como Sansón. A Sansón le llegó Dalila. Como jugar a Sansón a las patadas, ¿no? Esas debilidades, si no se tratan, un día te van a dar una patada. Miren, una de las cosas que con todo el amor del mundo hemos estado buscando hacer con los de la comunidad, con los que nos acompañan en otros lugares, es tomar un tiempo para platicar, conocernos y, si nos lo permiten, el poder hablar a su vida, a su corazón, a sus circunstancias y a las situaciones que están viviendo. Quienes nos lo han permitido, les hemos dado palabra, les hemos dado algún consejo. ¿Sabes qué? Está en ti el escuchar y hacer algo con lo que se te ha compartido. Yo no soy de nadie su papá. Yo no soy de nadie el pastor de Israel. Ese es Dios. Mi trabajo, el trabajo de Estela para con ustedes es ver, oír y hablar, chicos, de parte de Dios a su vida. Ya está de cada uno el qué vas a hacer con lo que se te ha dado. ¿Sí? En algunos casos se ha dado consejo de situaciones, de decisiones, de problemas o dificultades. ¿Qué es lo que tú haces con eso? Es responsabilidad tuya. En algunos casos donde hay la confianza y se nos ha dado ese lugar, hemos hablado directamente a su carácter, con quienes nos lo han permitido. ¿Qué haces tú con eso? Completamente responsabilidad tuya, ¿sale? Pero se da con amor y el día de mañana todos en algún momento podemos decir, Señor, tú sí me hablaste. Tú sí trataste asuntos en mi vida. Entonces, ¿qué haces con eso? Es tu responsabilidad. A mí se me hace terrible algo que me tocó ver muchas veces en la vida de personas que sirven a Dios,
que se dedican a alguna clase de ministerio, servicio a Dios o a su pueblo, que áreas sin tratar en su carácter les costaran su testimonio, su familia y su ministerio. No es porque no hubiera personas que les pudieran hablar, amistades, consejeros, que les pudieran dar un consejo. Muchas veces es porque hay oídos sordos y no se escucha el consejo. Y tengo que decir, ahora sí, como decían de Pablo, ¿no? Y luego no andan chillando. Porque sí, es muy triste. Después andan, Señor, es que ¿por qué permitiste esto? ¿Por qué me pasó? Es que el diablo, es que Señor, ¿por qué me abandonaste? Señor, ¿por qué no me advertiste? No, espérate, si te dijeron, si sabías, si se te advirtió. Lo que pasa es que a veces no escuchamos. Que no nos vaya a suceder a alguien en la comunidad, por favor. Es una cosa sumamente triste, como es la historia de Sansón. Tanto potencial, tanto poder, tanto de Dios, tirado a la basura por no tratar esa área en su vida. Cuidado. Número 6. Sansón fue propenso a hacer mal uso de los dones que Dios le dio. Una cosa es que toda la vida de Sansón en realidad es como una cosa que te lleva a la otra, ¿sí? Sansón fue propenso a hacer mal uso de los dones que Dios te dio. Antes de Dalila, ¿se acuerdan? Si estuvieron o saben la historia de Sansón, estuvo su esposa. Perdió en las adivinanzas, se fue a matar y dejó a su esposa ahí. Y el papá de la chica la entregó a otra persona, ¿no? ¿Otro filisteo? A otro filisteo. Entonces, la realidad es que en toda esa escena, Sansón dio por sentado la fuerza que Dios le había dado. Y cuando la esposa que él tenía en ese momento fue entregada al otro, ¿qué hizo Sansón? Sansón se vengó. ¿Y qué hicieron los filisteos en respuesta? Fueron y mataron a la esposa junto con el padre, con la familia de la esposa. Yo nada más quiero que veas cómo el uso aquí, en este caso, de los dones que Dios le había dado, o sea, la fuerza que tenía Sansón fue y se vengó de todos. Y se acuerdan, creo que las zorras y de todo el relajo que hizo Sansón, le costó la vida a otras personas. Lo que él hizo con lo que Dios le había dado, con la fuerza que Dios le había dado, trajo muerte a aquellos que estaban en relación con Sansón. ¿Okay? Vamos a Jueces 15 del 1 al 8. Y le dijo el padre de ella, de la esposa, me persuadí de que la aborrecías. Ajá. Eso es lo que pensó el padre. Y la di a tu compañero. Y fue Sansón y cazó 300 zorras. No una, no dos, no tres. 300. Échate eso. Y tomó teas y juntó antorchas. Juntó cola con cola, amarró las colas de las 300 zorras y puso una tea entre cada dos colas, una antorcha. Después encendió las antorchas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Le contestaron, Sansón. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. No midió las consecuencias de sus acciones, simplemente porque podía y porque tenía la habilidad, la fuerza para hacerlo, lo hizo. No se puso a pensar cómo iba a afectar eso a otras personas. Entonces, el don que tenía de Dios lo usó como se le dio la gana. Lo que era santo lo hizo común, profano. Y como esa, en nuestros días tenemos muchísimas historias, ¿sí? Unas muy conocidas en el tema de los dones. A mí siempre me viene a la memoria Elvis Presley.
y muchas otras personas, Whitney Houston, que han sido dotadas de un don, una habilidad impresionante, pero que han tomado ese don o esa habilidad y la han hecho algo común, profano, la han usado como se les da la gana, para lo que se les da la gana, y termina destruyendo no solamente a la persona, a personas que están a su alrededor o que están viendo cómo usan ese don que está siendo profanado, ¿sí? Ahora, aquí tenemos ejemplo de alguien que recibió una fuerza muy grande. Yo te acabo de mencionar 2 ejemplos de personas que recibieron un don en cuanto a la voz, la actuación, el performance, ¿sí? Pero esto se puede hacer con cualquier don. ¿Qué dones Dios te ha dado a ti? ¿Sí? Hijo, ¿qué pasaría si Dios a ti te da la habilidad de manejar como Verstappen? ¿Qué harías tú con esa habilidad? ¿Qué harías tú, José, si Dios te da una habilidad excepcional en los deportes o en algo que a ti te gusta hacer, en alguna disciplina? ¿Qué harías tú con esa habilidad? ¿La usarías solamente para tu provecho, como tú quieras, cuando tú quieras, en la manera que a ti se te dé la gana? ¿O lo usarías para algo que de alguna manera le va a dar gloria y le va a dar crédito a Dios por esa habilidad que te ha dado? ¿Va a ser tu vida algo que apunta hacia Dios? ¿O va a ser algo que simplemente te satisface a ti mismo? Hay quienes tienen habilidades, otra vez podemos volver a los temperamentos, pero bueno, hay quienes tienen habilidades, dones para los negocios. Hay quienes tienen dones o habilidades para convencer con sus palabras. Hay quienes tienen habilidades para las cuestiones de cálculo, de ciencia, de diseño, de qué sé yo. Hay quienes tienen habilidades en lo que tiene que ver con consejo, con tener empatía con otros, con que les escuchen a la hora de hablar. ¿Qué habilidad tú tienes? Dios lo sabe. Y a lo mejor tú ya lo sabes. El chiste es cómo estás usando ese don que Dios ha puesto en ti. De una manera aprobada por Dios, que puede llegar a dar testimonio de quién Él es, o de una manera no aprobada por Dios y solamente para satisfacerse uno mismo. Cuidado. Número 7. Seguimos. Sansón estaba más interesado en cómo se veía que en quién era. ¿Sí? Gran parte del liderazgo de Sansón en realidad era reactivo. ¿Y qué sucede cuando los israelitas lo apresan? Él prefiere ser entregado a los filisteos que ser matado por su propio pueblo. Esta característica del qué dirán, ¿no? Esta característica en nuestros días tiene un nombre así bien, wow, narcisismo. Todo gira alrededor de mí. ¿Cómo me veo? De mí como lo mero. O sea, yo soy y después sigo yo y al final sigo yo. Entonces, esta es otra característica o rasgo de carácter con el cual necesitamos tener mucho cuidado. El ego, la vanidad, el todo gira alrededor de mí, lo que yo proyecto o aparento, ¿sí? Y eso es algo que también es causa de pues una caída, cuando todo lo hacemos nada más por nuestra imagen o por nuestra ambición personal. Hay otro ejemplo también muy claro en la Biblia con el rey Saúl, no sé si se acuerdan, cuando le dijo al profeta Samuel, sí, pero hónrame delante del pueblo. Yo sé que ya Dios me ha desechado, pero mira, nada más. Vamos a guardar las apariencias. Las apariencias,
tú vente conmigo para que no se note y no vean que aquí ha pasado algo, hónrame delante del pueblo y yo sé que va a pasar lo que tenga que pasar. No seamos así, ¿no? O sea, no, que no nos importe más el cómo nos vemos por fuera, porque a final de cuentas Dios ve lo que es por dentro. A mí me ha tocado escuchar, incluso algunos de ustedes me han comentado, testimonios de personas que están al frente de otros en la enseñanza o en una comunidad, ¿sí? Que en algún momento, por no tratar debilidades de carácter, caen en pecado. Y cómo a veces es más importante cubrir y mantener la apariencia y después buscar cómo se puede normalizar o justificar el pecado, pero que no caiga la imagen. Eso es una realidad. Tanto en lo secular, entre los no creyentes, tristemente, como también entre los creyentes. A veces es más importante que se mantenga la imagen, la apariencia, para no perder todo lo que viene con eso, que el tratar las áreas de carácter o debilidades o pecado. Miren, no hay nadie que sea perfecto. No. Dice la palabra, lo dice Pablo, no hay hombre que no peque. Lo dice el salmista también. No lo hay. Entonces, no hemos hablado mucho, pero que no se vaya a dar que entre nosotros como comunidad alguien llegue a pensar, no, es que fulanito, menganito, perenganito, no, hombre, nunca falla ese ejemplar, no tiene falla, no tiene ninguna falta, ninguna falla. Ya es así como que, pues si acaso, Yeshua -1. O sea, le falta nada para la perfección, para la estatura del varón perfecto. Le faltan como 1 milímetro para llegar a la estatura de Yeshua. ¿Sí? Quitémonos eso. No hay hombre, no hay mujer que sean perfectos ante Dios. No hay padre, no hay madre, no hay hijo o hija que sean perfectos ante Dios. No los hay. Todos somos personas con áreas de oportunidad donde todavía podemos crecer y mucho. Y el primer paso, creo yo, para poder tratar esas áreas es reconocer que hay trabajo por hacer, ¿sí? Decía Estela, una de sus áreas de oportunidad de años, una de las mías, se las he compartido antes, es la paciencia. Yo soy águila en cuanto a personalidad. A mí me gusta todo lo mejor que sea posible hacerlo en cuanto a preparación, en cuanto a orden, en cuanto a todo. Me encanta, me apasiona el buscar cómo estar haciendo las cosas constantemente mejor, ¿sí? Pero eso, si no está bajo dominio, te puede llevar a ser una persona muy impaciente, intolerante en el sentido de relaciones con otros. Y si no tienes, ahora sí que ese don o ese, ¿cómo decirlo? Esa gracia de Dios sobre tu vida, puedes ser una persona muy, ¿cómo decirlo? Muy dura, muy hiriente, muy seca. Esa es una de mis áreas de trabajo constante. De repente Estela me dice cuando estoy compartiendo, es que dale más duro, así, más así, a la raíz, así, con la silla. Digo, no sabes lo que a mí me cuesta no hacer eso. Entonces, no me pidas. No me tientes porque sale la carne, ¿sí? Todos tenemos áreas de trabajo, todos. Entonces, se van a reír de mí un rato, ¿eh? Entonces, trabajemos en ello, ¿ok? Seguimos. Jueces
pues es 15, nada más para que lo tengan ahí, es la historia de Sansón con los hombres de Judá. Bueno, vamos a leerlo, dice, y vinieron 3,000 hombres de Judá y dijeron a Sansón, ¿por qué nos has hecho esto? Y Sansón les respondió, yo les he hecho como ellos me hicieron. La justificación. Tú me lo hiciste, yo te la Yo regreso. te la hago. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte y entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. O sea, que le entregaran a los filisteos. ¿Para qué? Para que no fuera entregado por los judíos. Por los judíos. Ok, 8. Sansón pudo ser comprado o seducido. Tenía precio. Tenía precio. ¿Cuál es el tuyo? No le pongas No precio. le pongas precio. A tu llamado no le pongas precio, a Por tu favor, propósito. a tu santidad. No le pongas, precio. precio. A veces, no sé si les pasa, de repente pensamos, cuando vemos áreas de debilidad en otras personas, bueno, no sé si lo hagas, yo lo hago, me pongo en sus zapatos. Digo, Señor, si esa persona que acaba de fallar, que acaba de caer o que acaba de regarla, fuera yo, ¿sería capaz? Y ¿sabes qué? De hecho, es una de las cosas que ha estado en mis tiempos de oración en las mañanas es, Señor, todos somos capaces. Todos somos capaces de fallar, todos somos capaces de hacer lo que no conviene si nos descuidamos, si dejamos de depender de ti, si le dejamos tantito lugar a nuestra carne y sus deseos. Todos seríamos capaces de hacer cosas terribles. Yo me pongo ahí. Y por eso es que dependo de Dios. Por eso es que me rindo delante de Dios. Por eso es que busco a Dios todos los días, porque yo sé de lo que yo sería capaz si no fuera porque Él está conmigo y porque mi vida está a los pies del Mesías. Dependo de Él. Sansón se pudo vender por una falda, por una mujer. Fue capaz de entregarlo todo porque así de mal lo traía esa mujer. Ahora, lo dijimos antes, no necesariamente esto es, como dicen, la pata de la que cojeamos todos. No, depende de la persona, depende del trasfondo, depende de su temperamento, depende de muchas cosas. Pero tú sabes de qué pata cojeas. Tú sabes. Y muy probablemente tu cónyuge también sabe. Porque si hay alguien que nos conoce bien, es nuestro cónyuge. ¿Sabes qué? Ríndete delante de Dios. Todos los días. Somete tu carne, somete tu vida delante de Dios todos los días. Depende de Él. Y entonces, si escuchas la voz de Dios o si Dios envía a alguien que te dé consejo, escucha esa voz. ¿Para qué? Para que no nos pase lo que le pasó a Sansón y lo que le ha pasado a muchas personas que pudieron ser compradas, que pudieron ser engañadas. Yeshua tuvo que soportar esa tentación cuando Satanás le presenta todos los reinos. Todo esto te daré. Bueno, ¿sabes qué? Si no lo ha hecho ya, Satanás lo va a hacer contigo. Y te va a ofrecer trabajos, te va a ofrecer dinero, te va a ofrecer una relación, te va a ofrecer tus sueños a cambio de que renuncies, que dejes lo que sabes que es el propósito de Dios para tu vida o lo que tienes idea de que es el plan de Dios para tu vida. Ese día
ríndete delante de Dios y pídele lo que sea que Él necesite darte para que no te vendas a lo que el Señor, a lo que este Señor No le te pongas propone. precio a tu santidad. Uh-huh. No le pongas precio a tu llamado. No le pongas precio a tu propósito. Uh-huh. Porque para una hora como esta, Dios te tiene en esta tierra. Uh-huh. Para ser sal y luz. Lo veíamos en la meditación de hoy. ¿Sí? Sal y luz. Sal y luz. Tu luz tiene que brillar. Uh-huh. Hoy más que nunca se necesita la luz de Dios brillando. Y si me das permiso, y si no me das permiso también, pero con mucho amor, te voy a retar. A lo mejor alguien dice, no, yo nunca me vendería. Como Señor, Pedro. Como dice Pedro, Señor, aunque me cueste la vida, yo nunca te dejaré. Y a veces somos así, no, hombre, si a mí me ofrecieran el reino, el cielo, las estrellas, si me ofrecieran el trabajo, la persona, la relación, el noviazgo, si me ofrecieran todo lo que yo siempre he querido, Señor, yo nunca te voy a dejar, nunca te voy a negar. Y a la primera que tienes que escoger entre eso o guardar Shabbat, hijo, Señor, es que tú sabes, pero nada más es un Shabbat. Y a la primera que tienes que escoger entre meterle a eso o diezmar, Señor, es que tú sabes, esto es de una sola vez, es de oportunidad. ¿Sabes qué? Si en lo poco somos fieles, en lo mucho nos va a poner. Si en lo poco no podemos ser fieles, ¿qué nos hace pensar que cuando se nos ponga la grande delante, vamos a poder resistir? Es una incongruencia pensar de esa manera. Y es un ejercicio. Ajá, y necesitamos como adiestrarnos más. La realidad de la vida es que todo el tiempo estamos siendo entrenados o discipulados por Dios. No hay cosa que suceda en nuestra vida que no tenga un propósito. Sí. No hay cosa que Dios permita en nuestra vida que no tenga un plan. Y eso es tratar con nuestro carácter. Todo el tiempo Dios nos está presentando oportunidades para tratar nuestro carácter, para llevarnos a decidir entre en dónde está mi enfoque, en las cosas terrenales o en las cosas celestiales. Uh-huh. ¿Qué es lo que mueve tu vida? ¿Qué es lo que mueve tu corazón? El mundo, aquí y ahora, mi hijito, mi hijita, hermanos amados, amigos amados, este mundo se va a acabar, va a ser consumido por fuego, más lo pronto que hay, de lo que hay, y lo que tenga, lo se que va a acabar. Sea que tú valores y atesores en esta tierra, si es terrenal, se va a acabar. Así se va a acabar. No va a quedar nadita, te lo prometo, nadita de lo que tú valoras que sea terrenal va a quedar. Lo que va a permanecer es aquello que está en los cielos, es aquello que está en el reino. Entonces, ¿en dónde está nuestro corazón? ¿En dónde está nuestro enfoque? ¿En dónde está nuestra vida? ¿En dónde está nuestra fuerza? ¿A qué estamos nosotros tirándole aquí? Si mi vida está basada en las cosas de esta tierra, vamos a ser seducidos, comprados con cualquier cosa, cualquier falda, si eres hombre, o cualquier cosa, o negocio, o ahorita, cantante, o lo que sea, ya ahorita, o cualquier cosa te puede llegar a seducir o a comprar. No vendas tu santidad. Por nada. Por nada. No hay nada que valga más que el estar bien con Dios. ¿Sale? Y vamos, ahí dice en Jueces 16, 17. La historia de Dalila y Sansón. Sansón le descubrió pues todo su corazón. Le llegó al precio, le llegó a colmar a tal grado que dijo ya. Y le dijo todo lo que ella le estaba pidiendo. Ahora,
Sí, le pasó el password. Me pasó el password. A quien no debía. Miren, nada más quiero reafirmar, ya para terminar hoy. Desde la semana pasada, uno de los puntos que tratamos en esto es, al principio, la responsabilidad de tratar nuestro carácter, de tratar las áreas de oportunidad que todos tenemos, recae en los padres. Más si somos padres creyentes. Necesitamos estar conscientes de esto y necesitamos ser proactivos. Es decir, que en la vida de nuestros hijos estamos haciendo lo necesario para tratar lo que estamos viendo, que son áreas de oportunidad o debilidades en su carácter. Necesitamos tomar nuestra responsabilidad y trabajar con ellos en esas áreas de su carácter. Llega un momento en que ya uno es responsable de sus propias decisiones, nuestros hijos son responsables de sus propias decisiones, ya no dependen de nosotros, ya son independientes, ya no están bajo nuestra responsabilidad y ellos mismos a partir de ahí son responsables de sus propias decisiones. Pero en un inicio, Dios toma a los padres como responsables por lo que está siendo formado en la vida de sus hijos, ¿sí? La voluntad de Dios se va a cumplir. Su propósito para su pueblo se va a cumplir. Pero si va a haber bendición o si vamos a perder nuestra bendición, depende de nosotros, ¿ok? Nada más estoy recordándote cosas que ya hablamos y te vamos a dejar con un ejemplo de esto. Un ejemplo de este principio, la responsabilidad que a final de cuentas llega a recaer en cada uno. Hay una historia de un rey de Israel. Es una historia, acompáñenme a ver esta triste historia. Es una historia para enseñanza y para nuestro ejemplo. Segunda de Reyes 12, encontramos la vida de este rey llamado Joás, que comenzó a reinar muy chico. Dice ahí, en el 7º año de Jehú, Joás comenzó a reinar y reinó 40 años en Jerusalén. Y el nombre de su madre era Sibia de Berseba. Y Joás hizo lo recto ante los ojos del Señor todos los días en que el sacerdote Joiada lo dirigió. Mientras estuvo bajo la tutela del sacerdote Joiada, Joás escuchó consejo, Joás siguió el consejo y se mantuvo fiel a Dios, hizo lo recto ante los ojos de Dios. Ahora, lo triste aquí en esto es que dice, todos los días que estaba el sacerdote Joiada dirigiéndolo. Y ahí es donde necesitamos poner atención. Esta misma historia está en 2 de Crónicas 24, del 1 en adelante. Y vamos aquí a ver varios detallitos más rápidamente. Dice, de 7 años era Joás. Bien ¿Cuántos chiquito. años tienes, Sarita? ¿7? Tenía la edad de Sarita. Cuando comenzó a ser rey. Joás, dice, de 7 años. Por eso tenía la tutela del sacerdote Joiada. De 7 años era Joás cuando comenzó a reinar y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Sibia de Berseba e hizo Joás lo recto ante los ojos de Jehová todos los días de Joiada el sacerdote. O sea, su fidelidad a Dios permaneció, dependió de que estuviera Joiada. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y él engendró hijos e hijas. Joiada es el sacerdote. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa de Jehová. Ahí me voy a saltar, hizo muchas cosas muy buenas. Muy padre, puedes leer. Restauró el templo, el servicio en el templo, etcétera, cosas muy buenas. En 2 de Crónicas 24, 15 dice, mas Joiada envejeció y murió lleno de días. De 130 años era cuando murió. El sacerdote. Qué grueso. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel para con Dios y con su casa. Ahora, aquí hay algo tremendo, ¿eh? Ojo,
pon atención en esto. Al sacerdote lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. No cualquiera. Y él De era hecho, sacerdote, De no hecho, rey. hubo reyes que no enterraron. Allá vamos. ¿No? Dice Segunda de Crónicas 24:20. Entonces, Espérame. Eso ya lo leímos. ¿Este? Sí. Este de acá. Espérame. Muere Joiada. Ah. Se muere Joiada y se abandona el trabajo en el templo. Sí. Se va todo para abajo en el servicio, en el templo, en el trabajo de los sacerdotes, se va para atrás todo, ¿ok? Y en ese contexto es que... Segunda de Crónicas 24:20 dice, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie, donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Entonces, les llama la atención, es la voz que te está diciendo, aquí estás fallando, cuidado. ¿Qué sucede? Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová. Por mandato de Joás, matan a Zacarías, hijo de Joiada. Se le olvidó todo lo que hizo Joiada por él. Toda su vida. Se le olvidó de quién escuchaba consejo. O sea, el aprecio, el respeto, se murió con Joiada. A Zacarías, cuando empieza a regañarlos, empieza a llamarles la atención, empieza a decirles las cosas como son, lo manda a matar. Así el rey Joás no se acordó, el versículo 22, no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él. Antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demanda. Está muy, muy tremendo. Ahora, obviamente, hubo consecuencias para el rey Joás. O sea, porque Dios es un Dios justo. Y Dios ve. Y lo que Joiada hizo, lo que Joás hizo con Zacarías, no debería haber sucedido. No tiene nombre. Sí. Entonces viene lo que sigue. Segunda de Crónicas 24, puedes leerlo tú en tu Biblia después completito. Dice, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria. Vinieron los sirios contra Judá. Y vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él y enviaron todo el botín al rey de Damasco. Mataron a todos los líderes de entre el pueblo, saquearon el templo, saquearon la ciudad y se llevaron todo. Siguiente. Porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, Jehová entregó en sus manos un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado a Jehová el Dios de sus padres. Así ejecutaron juicios contra Joás. Y hubo consecuencias. El último verso dice, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Qué trágico final. Tanto potencial, tanta habilidad, don, respaldo de Dios. En el momento en que ya no está la voz del sacerdote Joiada, se va todo, como decimos, por el caño. Se vuelven a la idolatría, se deja el servicio en el templo, viene Zacarías, les llama la atención, no lo escuchan, al contrario, el rey lo manda a matar, y entonces vienen las consecuencias por haber dejado al Señor, por no haber escuchado y por haber derramado sangre inocente. Esto es consecuencia. ¿Cómo?
fue consecuencia como terminó Sansón su vida. En manos de sus enemigos, sin ojos, deshonrado, sujeto a burlas. ¿Por qué tuvo que terminar así? Por no escuchar. Aquí el rey Joás tuvo quien hablar a su vida, y mientras tuvo esa voz, la escuchó y le fue bien, y por consecuencia le fue bien a todo el pueblo. En el momento en que ya no está esa voz, en el momento en que ya no se escucha la voz de Dios, es que entonces viene el desastre, la caída. Se abandona a Dios, se abandona lo que Dios ha instruido en su palabra. A quien lo está hablando se le elimina, y entonces vienen las consecuencias: muerte en manos de sus enemigos, para muchos principales en el pueblo, y para Joás, la muerte a manos de sus siervos en venganza por lo que hizo con Zacarías. Qué manera de terminar, qué necesidad. No tenía que ser así. Y sabes, la vida de muchos que han conocido el propósito de Dios, que han caminado en él, que han visto algo del plan, del propósito de Dios, pero que después dejan de escuchar, se apartan, dejan a Dios, es así. Saúl es otro ejemplo. Salomón mismo, al final de su vida, Roboam, hijo de Salomón, es ejemplo de lo que pasa cuando dejas de escuchar, te apartas y entonces dejas el camino. Que nunca nos suceda. Ahora, yo no sé, digo, de 7 años, 16, 19, 20, no importa la edad que tengas, siempre el Señor nos da estas instrucciones para hacernos volver en sí, para que nosotros podamos volver nuestros ojos a Él. En donde estás tú, en las áreas en las que estás tú, ahorita consciente, ahí empieza. Ya lo pasado, como dice la canción, ya lo pasado, pasado. Ya fue. Ya fue. No puedes cambiar tu pasado. No puedes cambiar las buenas o malas decisiones que tomaste antes de este día. Pero puedes tomar decisiones diferentes a partir de hoy. Puedes hacer que tus decisiones giren en torno a escuchar el consejo de Dios, a poner los dones a trabajar que Dios te ha dado, a hacer que el llamado y buscar que el llamado de Dios en tu vida se cumpla, a ser fiel con lo que Él ha depositado en tus manos. Quizás ayer no lo hiciste, o el año pasado, o a lo mejor en toda tu vida. No has hecho lo que Dios te ha pedido hacer. Hemos sido negligentes, hemos sido a lo mejor faltos de carácter, faltos de dominio propio, faltos de responsabilidad. Hemos tomado a la ligera el llamado, el plan de Dios. No hemos sido luz o no hemos sido sal de la tierra. No hemos como hecho el trabajo. Sabemos que debemos serlo. Como sabes que eres capaz de hacerlo. Porque si tu capacidad es un 5 y tú sabes que estás dando un 1, tú sabes que te falta. Si estamos dando el mínimo posible de lo que se nos requiere, de lo que Dios pide, ¿cómo vas a saber cuál es todo el potencial que Dios ha puesto en ti? ¿Cómo vas a saber si puedes llegar a hacer más si solamente hacemos lo mínimo indispensable? Y a veces ni lo mínimo indispensable. Sí. Dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Qué es eso? Los que anhelan escuchar y hacer la voluntad de Dios. Si tienes el anhelo de escuchar, conocer y hacer la voluntad de Dios, vas a ser saciado. Si no tienes esa hambre, ese anhelo, ese deseo, ¿sabes qué va a pasar? Nada. Y eso es lo peor que puede suceder. Que no pase
nada, que vivamos el resto de nuestra vida nada más en automático, en default, como animalito. ¿Cómo? Qué triste. ¿Cómo era? Ya no me acuerdo. Nazco. Nacer, vivir, comer, reproducirse y morir. Listo, eso es. ¿Qué manera tan triste de desperdiciar la vida? Cuando Dios tiene un propósito y un plan que nos volaría la cabeza si lo supiéramos todo. Depende de cada uno de nosotros. ¿Sí? Quiero pedirte que te pongas en pie. ¿Querías comentar? Yo nada más comentar, cuando yo leí la historia de Joás, a mí me impactó mucho por el hecho que inicia a los 7 años y dura 40 años hasta que muere Joyá. Entonces yo pensaba, tenía 47 años, o sea, ya era un adulto que caminó la mayor parte de su vida en Dios. Muchas veces, bueno, yo siempre que fui confrontada en decir, ¿cuántas veces me ha tocado decir, bueno, pues yo ya sé lo suficiente, o ya no necesito aprender más? Quizás porque ha aprendido o entendido demasiado, y vemos que él aún en sus 40 años de conocimiento y de práctica de la ley y de la escritura, no le fueron suficientes para caer y para echar abajo todo. Entonces, yo he escuchado muchos predicadores, muchos liderazgos en la iglesia que dicen, no, es que yo ya sé suficiente, es que yo ya aprendí suficiente. Entonces, es como esto que ustedes dicen, importante de siempre entender que nunca llega a ser suficiente, que en realidad siempre requerimos más saber de Dios, más llenarnos de Dios, porque pues este hombre que vemos que hizo tantas maravillas, yo realmente leer cómo destruyó todos los ídolos que había en el templo, y la firmeza con la que empezó a instruir al pueblo, yo decía, no me cabe en la cabeza que ya a sus 47 años, o sea, ya siendo un adulto, haya vuelto tanto atrás, ¿verdad? Entonces, pues quería compartirles eso que al menos a mí me impactó, de decir, ok, realmente no puedo nunca ponerme en esa postura de decir, ya es suficiente o ya no ya la tengo toda. más, porque en cualquier ratito de descuido puede echarse todo eso. Así es. No podemos, ¿cómo dicen? Dormirnos en nuestros laureles. Ya estoy, ya llegué. Ya la hice. No podemos. Vamos a ponernos en pie, por favor. Vamos a terminar. Y si gustas cerrar tus ojos solo para no distraernos. Yo no sé en dónde estás. Nosotros no sabemos en dónde estás. En tu caminar con Dios. ¿En qué momento, en qué situación, con qué luchas o qué cosas? A lo mejor tenemos alguna idea, lo que nos has compartido, lo que conocemos de ti. Pero sabes, esto es un trabajo personal. Es algo que cada uno de nosotros necesita llevar a cabo. No podemos dejar de avanzar, no podemos dejar de esforzarnos, no podemos dejar de tener esa hambre, que no hay nada más peligroso que dejar de tener hambre, hasta en lo natural. Una persona que deja de tener hambre deja de comer, y si dejas de comer, te mueres. Si dejas de tener hambre y sed de conocer y hacer la voluntad de Dios, ¿sabes qué? También una parte de ti se muere. Entonces, aquí lo que quiero invitarte a hacer es pedirle al Señor, Padre, no me dejes apartarme de ti, no me dejes menguar en mi hambre, en mi clamor, en mi necesidad de ti. Señor, que no pueda llegar yo a estar tan saciado que ya no busque, que ya no me esfuerce, que deje de perseguir esta salvación, como decía Pablo, para ver si alcanzo llegar a la meta, para ver si puedo alcanzar esta salvación a la que tú me has llamado. Señor, que en ningún momento, como a veces le sucede a los corredores,
Que en ningún momento, por sentir que ya estoy llegando a la meta bien, deje de correr, deje de esforzarme. Porque en un momento, en un descuido, mi propia carne, las propias debilidades que hay en mi carácter, Señor, me pueden jugar una mala pasada y me pueden hacer caer y perderlo todo. Señor, que nunca deje de estar alerta, que nunca deje de estar mirando lo que hay en mi corazón, lo que hay en mi mente, mi manera de pensar, de hablar y de vivir. Señor, que no deje de tener cuidado de mí mismo. Así como también, Señor, tú nos has puesto la responsabilidad de tener cuidado de otros, y que muchos somos muy dedicados, muy devotos al cuidado de otros. Padre, que no se nos olvide que antes que ver por otros y antes de cuidar la doctrina en otros, tenemos que cuidar de nosotros mismos, de nuestro propio corazón, de nuestra propia alma, de nuestra propia mente. Señor, si hay en alguno de nosotros una mente sin control, una lengua sin control, una vida sin control, Señor, que lo podamos reconocer y podamos someternos al dominio, a la autoridad de tu palabra y de tu espíritu. Y dile, Señor, ayúdame a mí a estar bajo tu control, bajo tu dominio. Señor, a someter todo pensamiento en obediencia a tu palabra, a Cristo, al Mesías. Señor, llevando cautivo en esa obediencia toda mi manera de pensar, de hablar y de vivir. Que mi vida, Señor, a diferencia de la de Sansón, esté protegida, Señor, porque está sometida a tu autoridad. Que en mi vida, Señor, no haya orgullo, no haya altivez delante de ti. Que en mi vida, Señor, pueda haber la disposición siempre a escuchar y a la posibilidad de equivocarme, porque todos podemos fallar en algún momento. Señor, que en mi vida haya siempre la disposición a seguir conociendo tu voluntad, seguir practicándola, seguirme esforzando por llevarla a cabo cada día. Ayúdame, Señor. Ayúdanos porque nuestras manos se cansan. Porque a la verdad el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Ayúdanos, Señor, a todos. Si tú necesitas ayuda del Señor, alza tus manos y dile, Señor, ayúdame. O sea, ayúdame, Señor. Él necesita venir en tu ayuda. Tú no vas a poder solo, tú no vas a poder sola cambiar. Tú no vas a lograr que se cumpla el propósito y el llamado de Dios en tu vida por ti mismo. Necesitas decirle, Padre, todo ayúdanos, lo que tengo, Señor, todo lo que soy, ayúdanos, todo lo que Padre. tú has puesto en mí, ayúdame, Señor, ayúdame a poder rendir mi vida delante de ti, Padre. Señor. Si tú necesitas control en tus pensamientos, si tú necesitas control en tu temperamento, ayúdanos, si tú Padre. necesitas poner a trabajar los dones que Dios ha puesto en ti, si tú necesitas poder ser fiel, aumentar tu fidelidad a Dios, dile, Señor, ayúdame. Ayúdame incredulidad, así como le decía aquel padre de ese joven que estaba necesitado de Yeshua. Dile, Señor, ayúdame en mis áreas de debilidad. Ayúdame en mis áreas, Señor, en las que necesito trabajar. Sé que necesito trabajar. Sé que necesito poner manos a la obra, pero pon en mí el querer como el hacer por tu buena voluntad. Señor, mira a cada uno de tus hijos, Padre. Míranos a todos. Porque todos tenemos la misma meta.
Todos tenemos aquí el mismo reto, Sí, parecernos a Yeshua. Todos tenemos aquí el mismo objetivo, ser sal y luz de la tierra. sí, sí. Señor, si mi vida no es sal, perdóname. Y dile al Señor, perdóname, Señor, porque no he sido completamente fiel. O a lo mejor porque sabes que Él ha puesto en ti algo y tú no lo estás usando como Él quiere. A lo mejor tú sabes cuál es tu llamado y no has sido completamente fiel con aquello que Él ha puesto en ti. A lo mejor has usado mal lo que Dios ha puesto en ti, Señor, o lo has perdóname. escondido debajo de la tierra. ¿Sabes qué? Dile, Señor, Ya, perdóname. perdón. Perdóname porque no he hecho Señor, las cosas como Sea tú fieles con lo que tú quieres. nos has Y dado. ayúdame, Señor, a poder ser fiel con aquello que has puesto en mí el día de hoy. Y hasta hoy, Señor, tú has sido fiel. Que mi vida no sea en vano. Sí, sí. Que todo lo que hay, Señor, en cada uno de los que estamos aquí y que están acá en línea, Señor, que sus vidas no sean en vano. Sí, Padre. Que la vida de Erika cumpla su propósito, Señor. Te pedimos que la vida de Hugo cumpla su Sí, Señor. propósito. Que la vida de Ibis, la vida de David, la vida de Vero, de Jose, Señor, de Taité, de Duar, Señor, de todos los que estamos aquí, de Francisco, Señor, de Areli, de Alex, de cada uno, Señor, cumplan su propósito. Enciende sus corazones, enciende sus vidas, Señor. Enciende tu Espíritu Santo que venga a encender la vida de cada uno de ellos, Señor. Que esa llama que tú has puesto, Señor, en Belén, en Juan Carlos, en Sandra, Señor, que esa llama que tú has puesto en Miguel, Señor, en Marta, en la hermana Ruth, Estela, Señor, en Ruth, en Iván, Señor, Mauricio, en Vero, Fer, en Pepe, en Sarita. Isabela, en Alejandra. Señor, que cada una de nuestras vidas, Sí, Señor, sí. cada uno de los que estamos aquí, su espíritu pueda encender nuestro corazón. Que nosotros podamos cumplir el llamado por el cual tú nos has creado. Sí, Padre. Que no seamos como Sansón, impetuosos, sin tratar con Faltos nuestro carácter. Que no de seamos, trato, Señor, de madurez. como Joás. Que dejemos todo, Señor, Sí, Señor. aquello que tú ya has puesto en nosotros y terminemos mal la carrera. Ayúdale, Señor, ayúdanos, Sí, sí. porque todos necesitamos de ti. Sí, En Padre. el nombre de Yeshua, Señor. Amén. 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 Podamos decir como leíamos el sábado y decía Pablo, todo lo tengo por basura, por ganar, por cumplir, por alcanzar ese llamado que Dios hizo a mi vida. Amén. Despojémonos de todo lo que nos pesa, nos estorba, Y no nos nos detiene, nos deja o nos puede en algún momento ¿cómo decir? Tener o handicap, nos puede incapacitar para cumplir ese llamado de Dios para nuestra vida. Sí.